Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos y vamos a leer del capítulo 9, el versículo 18 hasta el versículo 22. Y el día de hoy se llama Pacto de Sangre. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recordemos un poco que en el tema anterior hablamos precisamente de esa herencia y en el antepasado hablamos del valor de la sangre de Cristo. No hemos perdido la idea, seguimos hablando del mismo tema. Entonces, recuerden que cuando hablamos del valor de la sangre de Cristo, dijimos que aún la sangre de los animales purificaba a los inmundos. Y en el tema anterior hablamos de que esa sangre era pues lo que nos testificaba que ahora podíamos recibir la herencia porque Cristo derramó su sangre y murió para que nosotros, los herederos, pudiéramos recibir la herencia. Tenía que morir el testador y entonces así lo hizo Cristo, Él murió. Y entonces volvemos otra vez al punto de la sangre de los animales porque es como un va y viene de este tema porque vamos haciendo un paralelo, una comparación de lo que es el Antiguo Testamento a lo que es el cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley es la que, nos había enseñado antes una cosa, sobre todo al pueblo de Israel, les había enseñado una cosa y ahora con Cristo se está cumpliendo la ley de una manera espiritual y total y verdadera. No solamente Cristo murió espiritualmente, no, para nada. Cristo murió físicamente. Y Cristo representa espiritualmente todo eso que en el Antiguo Testamento se nos había enseñado, se le había enseñado al pueblo de Israel. Entonces, vamos a meditarlo. Dice el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, la sangre es tan importante porque la sangre que simboliza la muerte y también la vida, porque dice ahí también cuando el Señor le dijo a Noé, le dijo que no debería consumir sangre porque la sangre es la vida del ser humano o incluso de los animales, de todo ser vivo. Pues para darte cuenta que alguien está vivo es porque tiene sangre fluyendo por sus venas. Cuando esa sangre deja de fluir, pues ya no está vivo. Esa sangre es muy importante y la sangre del pacto antiguo fue instituido por sangre de animales. Y nos dice cómo. Dice que Moisés, cuando ya terminó de anunciar los mandamientos y cuando ya estaba preparado el tabernáculo, ya lo había erigido para instaurarlo ya, inaugurar las actividades en el tabernáculo, lo primero que hizo fue dedicar al pueblo y dedicar el tabernáculo a Dios, consagrarlos por medio de sangre. Incluso hasta el mismo libro de la ley fue consagrado con sangre. Y en el versículo 20 nos dice, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Esto fue en el tiempo de Moisés. Vamos a comprobarlo. Vamos ahí a Éxodo 24. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Ahí estamos viendo una parte porque tenemos que leer muchas citas en Éxodo para comprobar lo que nos está diciendo Hebreos. Pero aquí vemos cómo Moisés establece ese pacto y rocía esa sangre sobre el pueblo.
Y en Éxodo 40 vamos a encontrar cómo también es dedicado, es consagrado el tabernáculo y todos sus utensilios, que también ya lo hemos estado viendo. Recordemos como nos dijo el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, está diciendo, ni aún el primero, cuanto más el segundo, porque hemos estado, recuerda, yendo y viniendo de lo que es el paralelismo entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la ley en nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, porque cuando nosotras entendamos cómo Cristo cumple al pie de la letra la ley, va a haber doctrinas que nos quieran apartar de la sana doctrina y no va a ser posible si nosotros tenemos el conocimiento. Recuerda que el Señor dijo que por falta de conocimientos su pueblo perece. Y muchos han sido desviados a falsas doctrinas porque no conocen la palabra de Dios. Aquí en la carta de Hebreos hemos visto algo tan importante, porque había muchos que querían judaizar y se quieren volver legalistas y cumplir al pie de la letra la ley. Pero al pie de la letra no la cumple nadie, si no es solo nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo nos rescata y nos alcanza para Él, no es un pretexto para que andemos fuera de la ley. No, al contrario, Él nos capacita para que cumplamos la ley incluso de una forma mucho más excelente. Te voy a poner el ejemplo, cuando el Señor dijo, no adulterarás, y el Señor Jesucristo dijo que simplemente con mirar inadecuadamente tú ya estabas adulterando. Entonces Cristo te hace capaz para cumplir la ley de una forma mucho más excelente, pero no me refiero a ritos, sino me refiero a las leyes morales que antes quedaban limitadas, como cuando Él dijo en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces el Señor Jesús nos dice que el verdadero propósito es no andar en injusticias. Y eso, bueno, solo es un ejemplo, habría que profundizar más en qué forma. Pero bueno, el único que cumple al pie de la letra es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de confiar en ese cumplimiento, porque si llega una doctrina y te dice, ¿sabes qué? Que tienes que guardar el día sábado porque así lo dice la ley. Como nos falta conocimiento, como nos falta profundizar en la palabra de Dios, nos la vamos a creer y vamos a empezar a guardar días y vamos a empezar a guardar fiestas y a guardar comida y a comer de tal cosa y a no comer de tal cosa y entonces a hacer cosas que no entendemos que Cristo ya cumplió y que entonces en Cristo ya no es necesario hacerlo una y otra vez como lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, volvamos entonces. Nos quedamos analizando el versículo 20. Sigamos con el 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, ya lo vimos. Y el 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa esto? No hay perdón de pecados. No se puede redimir a nadie sin derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Él proveyó la sangre de los animales para poder perdonar dichos pecados. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que es derramada por todos nuestros pecados, porque ya no es necesario hacerlo una y otra vez, como lo repite constantemente en el capítulo 9 y lo seguirá repitiendo en el capítulo 10. Esto es bien importante. No se tiene que hacer constantemente. Por eso es que Cristo ha venido a cumplir la ley y por eso hay cosas que se han dejado de hacer, como es el ofrecer sacrificio y también otro tipo de ritos. Les decía con respecto a la comida, con respecto a las fiestas, esas cosas se han dejado de hacer porque Cristo ya las cumplió. Un ejemplo, ya no celebramos la Pascua año con año. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Y entonces Cristo viene a cumplir totalmente esa celebración de la Pascua. Ya no lo hacemos año con año. Y esto es importante que lo entendamos porque en el capítulo 10 vamos a ver
otra parte de la apostasía, porque recuerden que dejamos en pausa lo que fue el camino hacia la apostasía, porque así lo hizo la carta también. Y en el capítulo 10 vamos a regresar a esa lista de los pasos de la apostasía. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que el Señor les bendiga.